Todo con gusto. Daniela, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias, Daniela. Daniela, pues nos vimos en Saltillo, formamos parte de quienes estuvimos ahí en diversas conferencias o actividades en este foro de Saltillo, pero ¿cuál es la visión que tienes? ¿Cuál es el saldo que ves en este tema de organizaciones buscadoras de desaparecidos y de centros de defensa de derechos humanos a partir de lo reportado y comentado ahí en Saltillo? Daniela. Pues Julio, es uno de los temas más dolorosos quizá que tenemos, uno de los grandes saldos o cuentas pendientes que nos deja este sexenio, que ya está a unos días de terminar, y que tiene que ver con justamente la justicia para todas estas familias que han vivido lo indecible. Yo decía, realmente es indescriptible, no hay forma de narrar algunas de las historias que encarnan o que han tenido que padecer todas estas familias, que se juntaron pues sí, de distintas entidades, sobre todo el norte del país. También estaban las de las abejas de Acteal, por ejemplo, de Chiapas, también de Veracruz, pero sobre todo iban de Sinaloa, que ahorita está viviendo unos momentos muy complicados, de Tijuana, de Monterrey, de Coahuila, de Chihuahua, y que son familias que tuvieron que vivir esta etapa tan terrible de 2009 a 2012, quizá, parte de nuestra historia en la que, pues como recordarás, ya está muy documentado, se hicieron, por ejemplo, se utilizaban las cárceles, la cárcel de Piedras Negras como centros de tortura, centros de desaparición de personas, centros de asesinatos. Salían en las noches las personas que estaban ahí recluidas a llevarse a las personas de muchos de los municipios de Coahuila, por ejemplo, o de Monterrey, quizá también de Nuevo León, y pues se los llevaban a la cárcel. Entonces pues ahí nadie los iba a poder encontrar, ¿no? Muchos de ellos así desaparecieron. Está la historia también tan terrible de Allende, y muchas que se estuvieron contando o que se estuvieron recontando, porque lo que yo platicaba con varias de las familias y de las personas presentes es que muchos tienen 14, 13 años de búsqueda, 13 años de búsqueda, y ya son considerados, fíjate, esto que me parece escalofriante, desaparecidos de larga data, le dicen. Me contaban algunas señoras que ahorita se da prioridad, por ejemplo, a las personas que han desaparecido más recientemente, porque son quizá en las que se piensa que hay más posibilidades de localización. Y entonces estos desaparecidos de larga data pues están como en un segundo plano, porque ya tienen muchos años. En unos casos ni siquiera hay pistas, en otros ha habido detenidos o sentenciados, pero no se sabe tampoco dónde quedaron, porque muchos de estos sentenciados, bueno, ahora que estamos también con el tema de las reformas al Poder Judicial, muchos de estos detenidos tuvieron amparos para no declarar, en muchos casos, en algunos casos. Y bueno, pues son estas historias terribles de impunidad de un país que sigue fracturado, Julio, que sigue roto, que sigue con esta cicatriz, que no termina de cicatrizar, más bien tendría que decir, y que son heridas que a cada rato están supurando. Yo creo que López Obrador optó por motivos distintos, por no salirse de la ruta que ya tenía trazada para su proyecto de Cuarta Transformación. El tema de los desaparecidos o de las personas de la violencia le estorbaba, como de pronto, o sea, no era algo que estaba en su ruta original, y optó por meter este tema debajo de la alfombra. Y creo que uno de los grandes retos para el gobierno que entra, y una de las prioridades, y lo que hay que pedirle, es que saque de la alfombra. No es suficiente, Julio, esto que nos dicen que se detuvo que sí es real, que se detuvo la curva de asesinatos o de delitos de alto impacto
que iba pues muy empinada hacia arriba en las últimas administraciones y que entramos como en esta meseta. Eso es real, pero pues no es suficiente, ¿no? Esa meseta es una cosa horrorosa. Daniela, ¿y cómo percibiste el ánimo de mujeres? Ahí las vimos, de hombres que buscan a sus desaparecidos, sobre todo mujeres, me parece, y que sobrellevan el día a día con una esperanza que creo que poquísima, muy poca atención se pone a sus procesos, a sus demandas, y que sin embargo mantienen ahí la bandera de la denuncia, de la exigencia, pero ¿cómo sobrellevan toda esa situación en el ánimo interno mujeres y hombres que buscan a sus desaparecidos, Daniela? Pues son momentos como que te dejan sentimientos encontrados. Primero sí son digamos, ejemplo de lucha todas estas familias que no se han cansado de buscar ni de pedir justicia ni de reclamar verdad de ninguna manera, ¿no? Y que se han organizado, que se han aglutinado, que vuelven a tejer comunidad en medio de situaciones de horror, de error, o sea, en medio de todo lo roto del tejido social roto, ellas vuelven a tejer. Entonces, hay una parte linda, creo, de estas experiencias. Ellas mismas nos decían, cuando preguntábamos qué es lo que les motiva a seguir buscando, pues por supuesto la primera era el amor, ¿no? El amor a las personas que no están, a las personas ausentes, sin ningún motivo aparente, o sea, que de pronto un día se fueron a trabajar y simplemente alguien se los llevó. Entonces, primero era eso, pero también esa solidaridad y ese acuerpamiento que han tenido en estos colectivos ha sido muy importante. Creo que una de las cosas que yo vi, a diferencia pues de cuando empezamos a cubrir estas cosas ya hace, pues eso, 14, 15 años, que había mucho interés también y mucha digamos, idea de que dentro de recuperar estas historias de fraternidad dentro del dolor y de ocuparse también por la salud integral. Esa era una de las propuestas que se hicieron en alguna de las mesas, presentar a la Comisión de Víctimas y a las autoridades que entran la idea de atender la salud integral de todas estas familias, no nada más el asunto legal, físico de las búsquedas, que es la primera demanda que tienen, sino también, pues muchas están enfermas, o sea, y muchas tienen miedo de morir sin encontrar a las personas que quieren, ¿no? Porque ya todos estos años les han cargado también, les ha pasado la factura en términos emocionales. Entonces, interés en el cuidado emocional, interés también en la atención física, ¿no? Hubo una estupendísima y de verdad increíble exposición de Ofelia Medina, de la actriz, que de pronto decía, parece que no, pero el tema de la Coca-Cola porque hablaba desde la alimentación, ¿no? Como el primer territorio de cuidado tiene que ser nuestro propio cuerpo y cómo ligó eso con el tema general de las desapariciones, el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestro cuerpo, fue excepcional. Yo creo que esa es la parte más linda y más luminosa, ver como diría el fotógrafo Sebastián Salgado, la vida quiere vivir. Entonces, la necesidad de encontrar asideros a la vida en estos espacios, de ver la risa como una forma de rebeldía ante el horror, de revolucionaria, decían en algún momento, creo que esa es la parte más luminosa. Pero también hubo momentos muy duros, Julio, muy fuertes, porque al final de cuentas, pues es, insisto, la herida abierta en la que pues pues pasa otro año y pasa otro año y pasa otro año y en algunos casos, insisto, ni siquiera hay pistas. Hay un terrible problema, una crisis forense, estábamos viendo que hay pues ya miles de cuerpos sin identificar, se fueron sacando de fosas y se llevaban a otro lado y no había suficientes peritos, no había suficiente infraestructura
para eso. Entonces nada más los sacaban de fosas, pero están doblemente perdidos. Entonces creo que ese es uno de los temas, por ahí los apunté, me tocó también ser relatora de una de las mesas, y uno de los temas que se planteaban como necesidad urgente es resolver y atender esta crisis forense que es ahorita donde están atoradas muchas cosas, porque hay cuerpos que se han ido localizando, pero no hay todavía forma de atender o de ubicar y de identificar a esos cuerpos. Daniela, y todo esto en el marco de la conmemoración de 20 años de un centro de derechos humanos, el Fray Juan de Larios. ¿Qué tanto, desde tu punto de vista y tu experiencia como periodista, Daniela, qué tanto los centros de derechos humanos, hablo en general, en particular el de Fray Raúl Vera, qué tanto han podido avanzar o qué tanto es un tema que necesariamente pasa por lo institucional, por las autoridades públicas? Yo creo, Julio, que en el caso de, especialmente en el caso de los albergues y centros de derechos humanos que atienden temas de migrantes y de personas desaparecidas a partir de esta crisis que se generó con la estrategia de Felipe Calderón de la guerra contra el narco, lo que así le llamó, ¿no? La guerra contra el narco. Pero pues el principal narco era su secretario de Seguridad federal, entonces es un poco extraño ahora pensar en ese término, ¿no? Pero creo que esos centros, volviendo a tu pregunta, pues hicieron y han hecho un papel fundamental que tendría que haber hecho el Estado, primero de prevención para que esto no ocurriera y luego de atención a personas que han sufrido cosas que no deben, que no está bien, que una sociedad no debe aceptar que haya personas en esta situación. Y quienes lo han sustituido, esa inacción del Estado, han sido estos centros de derechos humanos. Su papel ha sido fundamental, insisto, en el caso, sí, de desapariciones muy claramente, también en el caso de los migrantes, de las personas migrantes, pues quienes ocuparon ese espacio han sido ellos, ¿no? Ahora, en situaciones complicadas, primero por la saturación, ¿no? Porque pues no hay capacidad tampoco para atender a tanta demanda cuando la situación sobrepasa las posibilidades de atención que pueda tener cualquier pequeña institución. Y también creo que mucho por este discurso que viene desde el presidente de a rajatabla, todo lo que sea sociedad civil, todo lo que sea derechos humanos, ponerle como la misma categoría que si todos fueran mexicanos contra la corrupción, ¿no? Entonces creo que eso también ha mermado mucho algunas de las formas o de las posibilidades de articulación de estas organizaciones. Y por otro lado, también creo que el propio desgaste de, pues imagínate todo lo que les ha costado, algunas han vendido sus casas, algunas perdieron todo por estar en búsqueda, perdieron todo lo que tenían económicamente, pero también lo afectivamente, o sea, muchos se divorciaron, quedaron sin familias, es una batalla enorme porque se volcaron en buscar a las personas que todavía no encuentran, en buscar una verdad que todavía no conocen, buscar una justicia que todavía no parece tener ningún significado, ¿no? Entonces, después de 15 o 20 años, pues eso también va generando un desgaste dentro de las organizaciones. Entonces, creo que ahorita, en estos momentos, hay algunos intentos que, por ejemplo, en el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, pues con recuperar los 20 años de trabajo, pues volver a rearticular a distintas organizaciones, ¿no? A Fundem, a las abejas, a hijos, o sea, todos los que ahí estuvieron reunidos, un poco como también como yo digo, después de estas, haciendo el símil con estas imágenes de guerra después de las batallas, pues los saldos, ¿no? Recuperar a tus heridos y volver a articularte, porque pues esto no ha terminado. Tristemente no ha terminado. Sí, así es. Daniela, pues muchas gracias por esta
este análisis, este comentario de lo vivido este fin de semana en Saltillo. Como siempre, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias. No, al contrario, Julio, yo ya lo puse en Twitter, disfruté mucho tu conversación con el padre Vera, dije, estoy aquí en mis clases de periodismo, era realmente disfrutable ver esa conversación entre un periodista, pues que sí tiene mucho oficio como tú, ahí estaba muy claro, y un hombre tan lúcido, tan empático, tan solidario y también tan en el papel que a veces le toca estar, ¿no? De cuidar ciertas instituciones como la de la Iglesia Católica, pues yo sí les recomendaría a quienes quieren enterarse un poco más de lo que pasó, que pasen ahí al Facebook del Centro Fray Juan de Larios, porque lo estaban grabando y ahí pues pueden ver todas las sesiones. Les recomiendo mucho la primera que fue tu entrevista, les recomiendo mucho la de Ofelia Medina, pero les recomiendo pues que pongan atención a muchos de los reclamos y a muchos de los llamados que nos hacen estas familias que necesitan la solidaridad y la empatía de toda la sociedad mexicana. Daniela, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, Julio. Hasta luego.